¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a tocar el tema muy interesante, por cierto, de literatura, de mitología prehispánica, ¿sí? Hemos visto también, o hemos escuchado bastante sobre la mitología griega, ¿cierto? Pero es importante también conocer sobre lo nuestro, ¿cierto? La adoración a diversos dioses que ha existido desde hace remotos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a ello. Mitología prehispánica andina. Entonces, para empezar, ¿no? ¿Qué es un mito? ¿No? Vamos a recordar un poco lo que es el mito y voy a acotar sobre todo la diferencia. De entre todas las características hay una diferencia principal que tiene que ver con mito y leyenda, ¿no? Para diferenciar ambos. Normalmente lo utilizan como sinónimos, ¿sí? O describen tanto mito como leyenda tal cual si fuesen lo mismo, ¿no? Cuando hay una diferencia bastante interesante e importante. Bien, mito. Antes de seguir con la definición, ¿no? Les pregunto a ustedes qué pueden observar, ¿sí? En esta figura, ¿no? Que estamos viendo aquí. De hecho es la misma, si podemos notar con nuestra portada, ¿no? Del tema. Es la misma, simplemente que es un monumento aquí. ¿Qué pueden observar ustedes aquí en la figura? ¿Cuáles son las características de esta figura? ¿Por qué crees que haya sido creada? ¿No? ¿Y por qué habrán creado un monumento de esta figura? ¿No? Bien, chicos, continuamos. Ok. Entonces, ¿no? Tras reflexionar un poco, ¿no? Sobre qué observamos en la figura, qué características encontramos, que por cierto, vemos que es una figura zoomorfa, antropomorfa, un poco de los dos, ¿no? ¿Qué quiere decir antropomorfa, profesor? Antropomorfo, ¿no? ¿Qué quiere decir? En relación al ser humano, al hombre, ¿sí? Y cuando decimos zoomorfo, tiene que ver con los animales, ¿no? O sea, forma animales, forma de hombre, ¿de acuerdo? Entonces ahí, en estos seres, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? O son animales con forma de hombres, u hombres con elementos, características animales, ¿sí? Entonces eso es lo principal que se rescata aquí. Vemos serpientes, culebras, vemos cabezas también, ¿no? Bueno, lo que ustedes vayan notando. Y la creación, bueno, eso ya les dejo a su investigación, ¿sí? Yo sí lo sé, pero esto tiene que ver más un poco con historia, porque Viracocha, que es el dios, ya les estoy dando un spoiler, Viracocha es el dios que está aquí, está presente y es conocido mundialmente. Sí, hay muchos dioses, ¿de acuerdo? Dentro del contexto histórico de lo que era lo prehispánico, ¿sí? En los tiempos del Inca. Sin embargo, el dios Viracocha es de los más conocidos, ¿sí? Los más conocidos porque estaba presente no solo en la índole, ¿ok? De la aristocracia inca, ¿no? Sino también estaba presente en diversos lados del territorio del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Vamos a ver más dioses, sí, pero este es el que no se tienen que olvidar, ¿sí? Por eso es importante que ustedes investiguen un poquito más sobre Viracocha. Un mito, nos dice, un mito es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Un mito muy conocido en el Perú es el de Manco Cápac y Mama Oucho. Aquí me voy a detener un poco, ¿sí? ¿Por qué? Para salvar distancias, ¿no? Entre el término mito y leyenda, ¿no? Aunque tienen mucho en común, ¿ok? El mito siempre va a tener seres extraordinarios, seres que pueden ser animados totalmente, o sea, monstruos, bestias, ¿no? Enanos, etcétera, ¿no? Hemos visto en mitología griega, en mitología prehispánico igual, de la misma manera, ¿ok? ¿Cuál era la diferencia con la leyenda? En la leyenda eran al mismo tiempo acontecimientos históricos, ¿no? Para justificar o darle un sentido, ¿okay? Un sentido mágico, ¿no? A un lugar, al origen de una montaña, de un río, ¿no? De un pueblo, etcétera, ¿no?
Aquí es donde está la leyenda, ¿no? Por eso la leyenda de Manco Cápac y Mama Ucho, ¿no? Que fundaron Cusco, ¿no es cierto? Entonces, aquí entra un poco más concretamente para que más específico sería la leyenda, ¿no? En sentido general se puede aceptar mito, pero más específico sería una leyenda, en este caso de Manco Cápac y Mama Ucho. Continuamos. Entonces, con los mitos, ¿sí? ¿Qué son? Son historias ficticias, ¿ok? Sus personajes son seres sobrenaturales. Expresan los sentimientos y las creencias de una comunidad. Tienen por finalidad explicar el origen del universo, del hombre, de los fenómenos naturales y de cualquier otro, dice, ¿no? Ser de otro ser para que para el que no haya una explicación simple, ¿no? Antes teníamos, recuerden que siempre había un respeto a lo desconocido, ¿no? A la lluvia, ¿de acuerdo? A los sismos, que ahora están bastante, que ha acontecido en Perú hace poco, ¿no? Me vienen contando, estoy viendo las noticias también. Entonces, esto ya siempre ha habido, ¿de acuerdo? Sobre todo en el territorio sudamericano. Entonces, ellos, ¿no? Le daban un sentido mágico a esto y adoraban a diversos dioses. Por eso era politeísta también, ¿no? Es de carácter popular y transmitido de generación en generación, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos esto. Hay libros muy interesantes sobre la mitología andina, no solo la prehispánica, sino también a la contemporánea, ¿okay? Lo que acontecen después de los incas, por ejemplo. Bien, continuando con la mitología prehispánica andina ahora, ¿sí? Les cuento, desde tiempos, ¿sí?, ancestrales, en muchas culturas ha sido de suma importancia la búsqueda y conexión espiritual, ¿no? Esta conexión espiritual, ¿no? Esta sensación de las vibras ya existe hasta el día de hoy, pero prevalece desde tiempos remotos, ¿no? Desde tiempos de las culturas antiguas, ¿okay? Las principales civilizaciones indígenas del occidente del mundo son los mayas, los incas y los aztecas, ¿no? Los mayas, aztecas, son parte del territorio que hoy acontece en México, y los incas sobre todo en Perú, ¿de acuerdo? Todos estos imperios desarrollaron sus propias religiones y sistemas de creencias, estableciendo que el destino de lo terrenal y material estaba conectado a la vida y energías naturales, ¿no? Es por esto que la adoración, ¿no?, ¿sí?, la reflexión, el respeto que tenían a las cosas naturales era muy importante. Se rescata hasta hoy incluso, ¿no? Y que deberíamos cuidar, ¿no? Estas personas ya lo cuidaban, ¿sí?, nuestros ancestros. Por eso es muy común que ellos conectaran a cada dios con el sol, la luna, la tierra, el agua, los animales, la naturaleza, ¿no? Todo lo que hoy en día estamos descuidando, ¿sí? Entre otros. Estas fueron inculcadas aún después de la colonización y forman parte de las culturas de muchos de los países latinos, ¿no? Porque sabemos, recordemos antes de continuar, que el Tahuantinsuyo era un territorio que abarcaba no solo Perú, ¿no?, sino diversos países de Sudamérica que hoy en día forman, ¿no?, territorialmente. Vemos aquí imágenes, por ejemplo, a la derecha, dioses, ¿no?, dioses incas y los dioses aztecas, en los que están en la parte inferior. ¿De acuerdo? Bien. La mitología inca se refiere a la serie de relatos e historias fantásticas del conocido imperio de los hijos del sol, o sea, los incas. También llamada mitología incaica, su importancia se equiparaba a factores económicos y administrativos de la vida de aquellos aborígenes. En composición, esta parte es importante, en composición esta mitología es sencilla, se basa en estar en armonía con la naturaleza, ¿no?, con el agua, el sol, de acuerdo a la tierra, etc., el medio ambiente y todo el ecosistema que nos rodea. ¿Cómo funciona la mitología inca? Gracias a los relatos, ¿no?, de mitos incas, se puede definir sus sistemas de creencias como politeísta y panteísta a la vez, ¿no? ¿Qué quiere decir politeísta? Politeísta quiere decir que adoraban a diversos dioses, a más de un dios, ¿sí? Tenían cuantiosos dioses, ahora vamos a verlos, que hay algunos más importantes que otros, los principales y los secundarios.
¿Y qué quiere decir panteísta? Que ellos consideraban que Dios, era el todo del universo, el Dios creador, pero al mismo tiempo era el mismo universo. O sea, que era la propia naturaleza. ¿Sí? Era el Dios creador y el Dios que estaba mezclado en todo el ambiente del universo. Esto es así porque los incas creían que sus diferentes dioses eran equivalentes al cosmos y la naturaleza, ¿no? Aquí dice, por lo que en el núcleo de la mitología incaica, en sus ritos y sacrificios, se encuentran al dios Sol y a la diosa Tierra. Por tanto, es necesario conocer a estos y otros dioses incaicos para comprender cómo funciona la mitología inca, griega, iba a decir. Ok, entonces este panteón, recuerden, panteón, viene de panteísmo, de Dios creador y Dios universo. ¿Sí? Dios creador y Dios naturaleza. Este panteón de los dioses incas se divide en dos. Los principales, que se relacionan con el orden, la creación y la protección. Y las secundarias, las deidades secundarias, encargadas de complementar el trabajo de los dioses principales. Todas ellas colman al imperio inca de significados, rituales y sobre todo de historias legendarias. ¿Okay? Aquí tenemos una pequeña imagen de este legado, ¿no? De deidades. Mamaquilla, Macocha, ¿okay? Bichama, ¿no? Yara, Inti, Pachamama, Mamasara, Viracocha, ¿no? Luego está también lo de Manco Cápac, Mamaogyo. Y más que Dios está dentro de este mito también, ¿no? Manco Cápac y Mamaogyo. Pero los dioses que vamos a ver son los siguientes. Dioses incas principales. Viracocha o Viracocha, que significa maestro del mundo. Es el gran señor, considerado como el maestro del mundo, Dios creador del universo y de la tierra, por tanto es el origen de todos los demás dioses. ¿De acuerdo? Voy a insistir en esto. Viracocha es el más conocido, el dios más conocido y el que está, por tanto, no solo en cierto territorio, por ejemplo Cusco, ¿no? Sino también está en Trujillo, está en la parte del sur de Perú, etc. En diversas culturas, ¿ok? Era el dios máximo por excelencia, ¿ok? Viracocha. Luego está Inti, el padre Sol, también conocido como Taita Inti, es el dios Sol y dador de vida, es hijo de Viracocha y deidad patrona del panteón divino inca. ¿Sí? Lo podemos ver también a él, por ejemplo, en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, la cultura de Tiahuanaco. Podemos ver también semejanzas sobre el Inti en el propio Tumi de Oro, si conocen también el Tumi de Oro. Luego está Mamaquilla, Madre Luna, que significa diosa de luna, madre del firmamento y defensora de las mujeres, ¿no? Es tanto hermosa como esposa del dios Inti. Dice. Pachamama, ¿no? La madre tierra, diosa de tierra, la naturaleza y la fertilidad. También es conocida como la madre tierra y junto a Inti fueron las deidades más adoradas por el imperio inca. Luego están Pachacamac, soberano del mundo, dios creador de las costas y los océanos. Es hijo del gran Viracocha y también se le asocia a la creación de las artes. ¿Sí? La creación de las artes, el dios Pachacamac. Mamacocha, madre del mar, diosa del mar y de los pescadores. Es una de las deidades incas femeninas más hermosas. Luego está Mamasara, madre del alimento. También conocida como la madre maíz, es la diosa del alimento, ¿no? Va a haber una tarea, ¿ok? Sobre una lectura a partir del dios o el significado de lo que es Viracocha, pero en una de las preguntas al final van a tener que ustedes dibujar a uno de los dioses y pueden ser sus dioses favoritos. Yo sugiero que no sea un dios tan conocido tal vez como Viracocha, ¿no? Si es posible que hagan de otro, ¿sí? Porque Viracocha está bastante representado, bastante tocado, ¿ya? Entonces podrían ser cualquier otro dios. Por ejemplo, aquí tenemos los dioses secundarios. Koiyu, diosa de las estrellas, acompaña a Mamaquilla, que está en el firmamento, y también está Illapa, que también es muy conocido, Illapa, dios de los relámpagos, rayos y tormentas. Mamahuayra, diosa del viento y del aire, protectora de los pájaros, ¿sí? Mamanina, diosa del fuego y los volcanes. Pariacaca, dios de la lluvia y los animales salvajes. Y Supai, que es el dios de la muerte, ¿no? Rey del inframundo inca. Él también tiene bastante cosas muy interesantes. Incluso imagino una serie en Netflix, ¿no? Bastante interesante con el mundo, este contexto de los dioses o criaturas dentro de este mito, ¿no? De los mitos prehispánicos.
no solo los incas, sino los mayas, aztecas, etcétera, que hay muchos más. Por ejemplo, hay dragones, los aztecas tienen dragones, ¿ok? Y que requieran, ¿no? O que implementen con estos elementos fantásticos sería muy interesante, ¿no? Una batalla entre Supai, por ejemplo, y Viracocha, ¿no? Este es Viracocha, perdón. Está la imagen aquí a la derecha, es Viracocha, y aquí a la derecha, en esta otra diapositiva, tenemos a Supai, que es el dios del inframundo, ¿sí? En conclusión, conocer acerca las diferentes creencias de culturas pasadas, sus principales deidades y la forma en cómo concebían el universo es mágico y sorprendente. Los dioses acá mencionados son solo algunos de los tantos, eso es verdad, de las tantas criaturas que hay, ¿sí? Que son mitológicos, incaicos, ¿no? Es por ello que para comprender cómo funciona la mitología inca es necesario indagar todavía más, ¿sí? Hasta aquí hemos terminado, vamos a dar un ojito a la tarea. Tenemos por aquí. Ok, ustedes tienen que leer esta lectura, Viracocha, el creador y ordenador, y luego contestar las preguntas en reflexión a esta misma lectura, ¿sí? Lo que yo les voy aquí a agregar son dos enlaces básicos, pero importantes e interesantes sobre la mitología prehispánica, ¿sí? Si quieren indagar un poco más. Y no solo la mitología prehispánica, sino también la hindú, la china, la griega, también romana, etcétera, ¿no? Y aquí les comento, pues, ¿no? La tercera actividad va a ser dibujar al dios que más les guste, ¿sí? Bien, chicos, hemos terminado entonces. Nos vemos.